las elecciones no suelen ser un fin en sí mismos en el contexto de regímenes autoritarios. Nos acompaña hoy en Panam Post Andrés Caleca. Él es candidato a las primarias de la oposición en Venezuela y fue presidente del Consejo Nacional Electoral. Por eso él es una voz autorizada para hablar tanto sobre el camino para derrotar al régimen de Nicolás Maduro como de las maniobras que el chavismo pone en ese camino para mantenerse aferrado al poder. Son dos temas que, pues, por supuesto, van de la mano. Vamos a hablar también de sus propuestas, pero quisiera que comenzáramos por lo último, por esas maniobras que, pues, lo más reciente que tenemos es ese comunicado de respuesta del CNE a la Comisión Nacional de Primarias, que, pues, parece incluso casi amenazante cuando dice que tiene la competencia exclusiva para organizar elecciones, ¿no? También parece que no es casualidad cómo vemos aparecer en escena a este señor, este chavista Luis Ratti, también el hecho de que hayan renunciado los rectores del Consejo Nacional Electoral para renovarlo. Entonces, quisiera preguntarle para usted, dada su experiencia en materia electoral, ¿qué es lo que viene? ¿Qué cree que viene ahora por parte del régimen? ¿Se estaría preparando el camino para impedir la realización de las primarias? Mira, hay que partir del contexto. El contexto es que el gobierno tiene perdidas las elecciones en Venezuela. Hoy leía una declaración del expresidente del gobierno español, Felipe González, que decía, Maduro no gana ninguna elección, ni siquiera medianamente transparente. El gobierno tiene eso claro, ese es su punto débil en este momento. 90% de los ciudadanos rechazan la gestión de Maduro y la posibilidad de que esa mayoría que rechaza la gestión de Maduro se convierta en una mayoría política capaz de derrotarlo está en la mesa. Eso pone muy nervioso al gobierno. El gobierno tiene una vocación, como tú lo sabes, ustedes lo saben, absolutamente totalitaria. Claro. Si fuese por el gobierno, se quedarían aquí por 1000 años. Si fuese por el PSUV, como el Reich de 1000 años de Hitler. Esa es su vocación, esa es su intención. No es una fuerza democrática, no es un gobierno democrático. Estamos en el contexto de un régimen autoritario y el régimen autoritario, como suele ocurrir, no solo en Venezuela, en cualquier lugar que eso ocurra, trata de hacer elecciones para lavarse la cara por una parte, pero elecciones absolutamente controladas que no pongan en peligro su permanencia en el poder. Por otra parte, la oposición democrática venezolana, que ha ido cometiendo una serie de desaciertos a lo largo de 23 años, de 24 años ya de régimen de Maduro, hoy en día ha concentrado toda su fuerza, todo su foco en esa posibilidad extraordinaria que representan las elecciones presidenciales del 2024 en este contexto. Y ha decidido participar en esas elecciones. Un sector de esa oposición, del cual formo parte yo, por supuesto, ha decidido escoger un candidato presidencial utilizando el mecanismo de una elección abierta donde se le consulta a todo el país, ahí no es un listado cerrado de militantes, se usa el registro electoral nacional de Venezuela, el registro electoral permanente. Cualquier venezolano puede participar, independientemente de su militancia, escoger su candidato en esa consulta ciudadana. Bien, una cosa es digamos, ese objetivo que se trazó la oposición y otra cosa lo que ha ido pasando en el camino. ¿Qué ha ido pasando en el camino? Lo que suele suceder cuando se activan procesos electorales, incluso en este caso que es un proceso electoral, digamos, interno. Se ha activado al mismo tiempo la política. El país estaba hace apenas un año, o menos de un año, hace apenas 6, 7 meses, el país estaba absolutamente alejado de toda actividad política. La situación económica, la precariedad de los servicios, la pobreza generalizada era tan grande que la gran mayoría del país estaba, de los ciudadanos del país, pues estaban o bien emigrando, ya tú has visto, la emigración está alcanzando ya 8 millones de personas, no se detiene, por cierto, o bien emigrando en planes de emigrar, o bien tratando de subsistir y resolver sus problemas. Arranca el proceso de primarias de la oposición, se inscriben o nos inscribimos 13 candidatos distintos, las maquinarias políticas aporreadas durante años, muchas de ellas absolutamente digamos, ilegalizadas, confiscadas sus símbolos y sus banderas, sus patrimonios incluso,
empiezan a activarse alrededor de las candidaturas. Empezamos los 13 candidatos, o si no los 13, casi todos, empezamos a recorrer el país en una campaña sui generis, porque no hay prensa escrita, por ejemplo, no hay posibilidad de hacer ningún tipo de publicidad en la televisión o en la radio del país, Y casi incluso toda prácticamente por las redes sociales. solo por las redes sociales y por los portales de noticias, muchos de ellos intervenidos por el gobierno y restringidos por el gobierno. Hay que acceder a ellos a través de la utilización de VPN. Pero fíjate tú, una cosa que afuera no se entiende muy bien. No hay ningún programa de televisión ni de radio que tenga permitido en este momento entrevistar a los candidatos. No hay manera que te entrevisten en un programa de televisión. Bueno, en una campaña muy sui generis que ha sido hecha, digamos, a pulmón de los que participamos en ella. Y sin embargo, se ha ido produciendo un despertar de la política. Mira, yo te puedo dar mi experiencia. Hace apenas 3 meses, cuando nosotros lanzamos nuestra candidatura, por supuesto hacíamos actos controlados, digamos, actos donde tú invitas a una cancha o a un teatro o a un Claro, sí, anfiteatro. sí, claro, lo La hemos gente visto. que se mueve a esos actos, por supuesto, es gente politizada, que está interesada en el tema político, pero cuando salías de esas paredes, de esos actos controlados que yo llamo, y salías a la calle a conversar con la gente en la calle, volanteando, haciendo proselitismo en los mercados, en las paradas de autobuses, con los comerciantes informales, etcétera, te dabas cuenta que la gente no tenía hace apenas 3 meses, en primer lugar, ni idea que existían unas primarias de la oposición, y en segundo lugar, no tenían ni idea que ese proceso estaba en marcha. Y bueno, eso ha cambiado radicalmente. Donde quiera que me muevo yo, por lo menos mi experiencia personal, y me imagino que la del resto de los candidatos es similar, donde quiera que me muevo, fuera de las paredes organizadas, digamos así, todo el mundo sabe ya que hay unas primarias el 22 de octubre. Todo el mundo tiene más o menos claro por quién va a votar, por lo menos los que están dispuestos a votar. Sí. Y los que no están Ahora, dispuestos a votar saben que hay ese proceso, saben que está en marcha. Las manifestaciones que se hacen con la visita de los candidatos a las distintas regiones son cada vez más numerosas, incluyendo las nuestras. Bueno, es como un despertar de la política. Eso ha claro, ahora preocupado sí, tremendamente. con ese contexto quería preguntarle entonces, ¿cree que el régimen se está preparando para impedir las primarias? ¿Es posible que las impida? ¿Y qué puede hacer la oposición o todos los candidatos que están formando parte de estas primarias si esto ocurre? ¿Cómo responder si esto llega a ocurrir? El gobierno empieza a preocuparse por el despertar de la política, porque puede haber un resultado favorable a la oposición venezolana en esa primaria. Ayer veía un último estudio sobre la participación de la primaria, y ese estudio señalaba, una muestra que estaban terminando de tomar en los últimos días, señalaba que el 10% está absolutamente seguro de participar en la primaria. Esos son 2 millones de personas si tomamos en cuenta el registro electoral venezolano. 2 millones de personas sería un éxito extraordinario de esa primaria, pero además faltan todavía unos días y pudiera aumentar esa propensión al voto. Bueno, eso preocupa al gobierno. El gobierno ya venía poniéndole trabas no solo a la primaria, a toda la actividad política opositora en Venezuela. De hecho, en la primaria hay 3 candidatos que están inhabilitados de participar, y constitucionalmente, por cierto, inhabilitados por un organismo administrativo, que es la Contraloría General de la República, y no por un tribunal como lo establece la Constitución, inhabilitados de actividad política alguna. 3 candidatos de los 13 de la primaria están inhabilitados, pero los partidos que respaldan a los candidatos en estas primarias, la mayoría de ellos están judicializados, es decir, no existen como tal partidos, porque los partidos legalizados con los símbolos y las tarjetas adecuadas reconocidas por el organismo electoral están en manos de unos verdaderos traficantes de la política. Es decir, el gobierno viene actuando y seguirá actuando contra todo lo que significa disidencia, contra todo lo que significa política opositora, y hicieron, tú lo señalaste en tu primera pregunta, hicieron implosionar al Consejo Nacional Electoral anterior, obligaron a 3 de sus miembros militantes del partido de gobierno, violando la Constitución que establece que los miembros del Consejo Electoral tienen que ser independientes de toda militancia política. Obligaron a sus 3 militantes a renunciar. Por cierto, nadie ha explicado hasta ahora cuál fue la razón de esa denuncia. Unos días antes
de que el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Primaria se pusiesen de acuerdo para la colaboración de ese organismo con la primaria. Bueno, después que la primaria entonces decidimos y la comisión de primaria decidió y nosotros la respaldamos, continuar en el proceso, aún sin el apoyo del Consejo Nacional Electoral, lo que han llamado la primaria autogestionada, hecha directamente por nosotros, que se han establecido ya 5.000 centros de votación, perdón, 5.000 mesas de votación en 3.000 centros, donde se nos han negado los centros tradicionales de votación. Bueno, el nuevo CNE recién designado se comunica con la comisión de primaria y plantea retomar las conversaciones en el punto que habían quedado en el momento en que se produjo la renuncia de aquellos rectores. Bueno, la comisión de primaria ha dicho, bueno, sí, perfecto, nosotros podemos aceptar una colaboración del CNE, es más, la necesitamos, la queremos, en materia, por ejemplo, de utilización de los centros electorales tradicionales del electorado, de nuevas mesas electorales para ampliar el radio de influencia de la Sí, votación, claro. Fueron en el 5 puntos, resguardo. pero el CNE no responde a ninguno de esos 5 puntos, ¿no? Sí, el CNE no responde a ninguno de esos 5 puntos. Bueno, sí responde con un cronograma que dice, bueno, nuestra colaboración implicaría esto. Lo primero que se pone de bulto en la respuesta del CNE en ese cronograma es que implicaría utilizar la plataforma tecnológica del CNE. Cuando la primaria se fue autogestionada, se empezó a desarrollar como un proceso manual, de votación manual. De hecho, ya están impresas gran parte de las boletas electorales, etcétera, como un proceso manual. Bueno, el CNE plantea varias cosas. La primera, bueno, nosotros podemos colaborar en lo que ustedes nos han pedido, pero para colaborar en eso, el proceso electoral es integral, nuestra colaboración tiene que ser integral y en consecuencia ponemos a disposición de la Comisión de Primaria la plataforma tecnológica del CNE, pero para ello se requiere retrasar un poco la elección que está prevista para el 22 de octubre hasta el 19 de noviembre. Y se presenta un cronograma allí, donde hay un punto extraño en ese cronograma, porque se establece una fecha específica, que creo que es el 19 de octubre, para recibir las postulaciones de Postulaciones, candidatos. claro, pareciera que Cuando van ya a los, pedir hacer sí, todo el proceso de cero, incluso las postulaciones, claro, ¿no? cuando ya los candidatos fueron postulados, fueron aceptados por la provisión de primaria, somos 13. Ahí hay un punto clave, creo yo, lo fundamental, que es que acuérdate que tenemos 3 candidatos inhabilitados. Posiblemente el CNE en ese momento no aceptaría la postulación de esos candidatos. El CNE Claro, y nunca ha más aún cuando respondido, vemos que quien preside ahora ese CNE fue la misma es persona que era contralor cuando los inhabilitó, ¿no? Entonces es quien los como se inhabilitó, dice ¿no? popularmente en Venezuela, pagarse y darse el vuelto, ¿no? Sí, se paga y se da el vuelto. Bueno, lo cierto es que la comisión de primaria presentó todas estas dudas al CNE, la primera de ellas. Nosotros no queremos suspender el proceso del 22 de octubre. Si usar en la plataforma tecnológica supone suspenderlo hasta el 10, no recuerdo la fecha, 19 de noviembre, 9 de nosotros noviembre, sí. preferimos seguir con nuestro proceso manual, etcétera. Bueno, a esa última reunión de la comisión de primaria responde el CNE con un comunicado público leído en los canales del Estado, donde señalan como hecho novedoso, porque ratifican la disposición de colaborar con la primaria, etcétera, de resolver los problemas, pero como hecho novedoso lo enmarcan basándose en la citación de artículos de la Constitución y de la Ley Orgánica del Poder Electoral, declaran que ellos tienen la responsabilidad exclusiva para organizar elecciones de partidos políticos, organizaciones políticas con fines de escoger sus autoridades. Bueno, el tema entonces adquiere un nuevo cariz. ¿Qué significa eso? El comunicado del CNE, como lo dije yo a través de un post en la red social X, dice y no dice. Dice algunas cosas, no dice otras, pero muestra el tramojo. ¿Cuál es el tramojo? Señores, nosotros somos los únicos que podemos realizar elecciones de organizaciones con fines políticos. Se basan para ello en un artículo de la Constitución y en un artículo específico de la Ley del Poder Electoral que atribuye al CNE la responsabilidad absoluta
de organizar, dice la palabra que usa la ley es organizar los procesos electorales para renovar autoridades de sindicatos y organizaciones con fines políticos. Sí, Aquí entonces prácticamente abre el camino para judicializarlas, ¿no? se abre una discusión de carácter jurídico. Yo no soy un experto, no soy abogado, empezando por ahí, pero bueno, tengo experiencia como tú lo señalaste, fui presidente del Consejo Nacional Electoral, pero hay que resaltar, cuando yo fui presidente del Consejo Electoral, estas leyes no existían. No existía ni esta constitución, ni esta nueva ley orgánica del proceso electoral. De manera que no me tocó gerenciarla. Pero en todo caso, el tema, como la mayoría de los temas jurídicos, se presta para interpretaciones de un lado e interpretaciones de otro lado. El Consejo Nacional Electoral hace una interpretación Sí, restrictiva bueno, de lo que dice ya sabemos quién tiene el poder de las Exacto. Y la interpretaciones, ¿no? oposición hace una interpretación amplia. He visto un gran trabajo del consultor jurídico del Consejo Nacional Electoral, el doctor Celis Mendoza, donde defiende la tesis de la absoluta independencia de la Comisión de Primaria y de las organizaciones y movimientos que participamos en esta primaria para hacer por nuestra propia cuenta la elección. Pero bueno, cuando se plantea un tema de esta naturaleza, obviamente, ¿dónde termina? Terminan los tribunales, son los tribunales de la República los que van a decir quién tiene razón. En este caso, tratándose de un tema electoral, con toda seguridad, este tema subirá a la consideración, a menos que el CNE acepte la posición de la Comisión de Primaria, veremos, subirá hasta aquí empezamos a especular, subiría a la consideración de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Es lo que seguramente hará el Consejo Nacional Electoral, pero repito, estoy especulando. Y Claro, sabemos ahora cuál va a sí, ser la respuesta sí, de la comisión de la sala electoral de la Tribunal Supremo. O sabemos, no, nos imaginamos cuál va a ser su respuesta. claro. Ratificar que todo este tipo de elecciones tiene que hacerse dirigidas por el Consejo Nacional Electoral. Por cierto, desconociendo lo que ha sido la práctica habitual. Por ejemplo, el PSUV hizo elecciones para el año 2021, hizo elecciones primarias en todo el país para escoger sus candidatos a concejales, a alcaldes, a gobernadores, a miembros del CLEP, y el CNE no participó en esas elecciones, de manera que, pero bueno, Sí. estamos en el Ahora, contexto de un régimen sí, autoritario. No debemos perder de vista eso. ¿Cuál va a ser la ahora, respuesta de la oposición? sí, exacto. Yo no lo sé cuál es la respuesta de la oposición. Lo que he insistido y sigo insistiendo y aprovecho esta tribuna para insistir es que cualquiera que sea la respuesta de la oposición debe contener dos cualidades. Uno, debe ser una respuesta unitaria. El gobierno, entre otras cosas, busca dividir este frente opositor que se ha ido creando y consolidando en el país. Y la segunda cualidad que debe tener es no abandonar jamás la ruta electoral. Es decir, cómo nosotros en un contexto tan difícil en este momento vamos a ponernos de acuerdo frente a una respuesta de lo que debemos hacer frente a este tema. Bueno, ese es el trabajo político que tenemos que hacer. Yo Usted ha dicho algo aspiro, clave. Usted ha dicho algo clave cuando dice no abandonar la ruta electoral y justamente quería preguntarle eso, ¿no? No es una novedad que haya inhabilitaciones, no es una novedad que se busque judicializar unas elecciones, que el CNE esté al servicio del régimen. Ya sabemos que eso no es una novedad. Mi pregunta es, ¿usted cree que realmente es posible derrotar a la dictadura únicamente por la vía electoral? Es decir, lo que se va a escoger el 22 de octubre es solamente un candidato para enfrentar al régimen, o cree que lo que se va a escoger más bien es un líder para enfrentar al régimen en cualquier escenario, incluso más allá del electoral? mira, las elecciones en general, tú lo sabes perfectamente y cualquier politólogo sabe de estas cosas más que yo, las elecciones no suelen ser un fin en sí mismos, en el contexto de regímenes autoritarios, por supuesto, suelen ser un mecanismo de lucha política, de una lucha política que es mucho mayor que la propia participación electoral. En el caso de Venezuela esto se repite y se confirma. Nosotros estamos creando o necesitamos crear un gran movimiento social y político capaz de derrotar al régimen. Por la vía electoral, ¿por qué? Porque no tenemos posibilidad de hacerlo por otra vía.
Este régimen es absolutamente poderoso en el control de las fuerzas públicas de la nación, de las armas de la nación, pero además es absolutamente poderoso en el manejo absolutamente delincuencial, además del erario de la nación. Tienen muchísimo dinero, lo usan para dividir, para comprar conciencia, para chantajear, y tienen las armas de la República. ¿Cómo enfrentar un régimen de esta naturaleza? Donde es débil, como suele ocurrir en cualquier circunstancia, incluso en la competencia de negocio. ¿Dónde creas tú un nicho de negocio? Donde está vacío el nicho de negocio. Allí es donde tú te concentras. La planificación estratégica, que es una disciplina que nace del arte militar, bueno, es clara. Tú atacas al enemigo en el flanco donde es débil. No te vas a ir a dar cabezazos contra la pared, la rodeas, la buscas, la saltas, como sea. Bueno, en este caso, la debilidad de este régimen es su carencia en este momento de votos y la obligación que tiene, dada la presión de la comunidad internacional y de su propia realidad interna, de convocar esas elecciones. Si fuera por el régimen, no las convocara. No pueden hacer otra cosa, tienen que convocarlas. Nosotros tenemos que eludir la cantidad de trampas y escollos que a esa constitución, que a esas elecciones va a imponer el régimen, creando a la vez un gran movimiento, repito, social y político, donde se imbrique en la lucha electoral, se imbrican la protesta ciudadana, las reivindicaciones salariales, las reivindicaciones de derechos humanos, las reivindicaciones de calidad de vida, todas perfectamente justas, pero que si no las imbricas en un proyecto político, no va a tener la suficiente fuerza como para cambiar el país. Para cambiar a Venezuela se necesita una gran coalición nacional. No solo la unidad de estos partidos judicializados, perseguidos, inhabilitados. Necesitas una gran coalición nacional donde están esos partidos, pero mucho más allá que esos partidos. Tú necesitas que esa gran coalición, incluso para ganar las elecciones del 2024, esté integrada por esos partidos, por los partidos que no están en la primaria y por los movimientos organizados de la sociedad civil. Necesitas a los sindicatos, necesitas a los gremios, necesitas a las organizaciones de vecinos, todo el país organizado, activado, para poderte atraer a ese gran porcentaje de venezolanos, un 60% aproximadamente, según las encuestas, que no está con Maduro, pero en este momento no está con la alternativa, porque bueno, entre otras cosas, porque la alternativa todavía no está perfectamente delineada, para eso son, entre otras cosas, las primarias. Sí. Pero ese 60% de país que necesita es muy variopinto. Sí. Mira, ahí hay chavistas, ahí hay 5 millones de chavistas que se sienten traicionados por el régimen de Maduro. Esos chavistas los necesitamos de este lado, no solo para derrotar a Maduro, sino para reconstruir el país, porque lo que viene después es todavía más difícil que lo que viene para el 2024. Claro, Si logramos... usted ha hablado de esos obstáculos, ¿no? Y quizás uno de esos obstáculos, ya usted lo mencionó, que son las inhabilitaciones. Por ejemplo, María Corina Machado habla, o es su eslogan, ir hasta el final, pero no es la única. También está ilegalmente inhabilitado Capriles, Superlano. Quiero preguntarle yo a usted su posición. Hay algunos que dicen que debe, pues, asumir como candidato quien quede de segundo o de tercero que no está inhabilitado, u otros que quien sea escogido en las primarias por la gente, pues todos los candidatos deben aglutinarse y apoyar a ese candidato que sea escogido, independientemente de que esté ilegalmente inhabilitado o no, ¿no? En su caso, usted no lo está, pero con el régimen uno nunca sabe. Usted capaz queda electo, usted gana y el régimen le puede sacar e inventar una inhabilitación de quién sabe dónde, ¿no? Entonces, ¿usted cree que hay que aglutinarse alrededor de ese candidato que resulte electo y apoyarlo totalmente? Bueno, te recuerdo incluso el caso de Superlano. Superlano ganó una Claro, elección y lo nacional. inhabilitaron después de ganar. Fue reconocido su triunfo por el Consejo Nacional Electoral y lo inhabilitaron después que ganó. Imagínate tú. Eso es el contexto autoritario en que estamos. Bueno, Sí. yo no solo es que creo que hay que apoyar al candidato que gane la primaria, es que estoy obligado a eso. Nosotros, los 13 candidatos, en un acto público organizado por la Comisión de Primaria, frente a las cámaras de todos los portales de noticias venezolanos, los canales de televisión, incluso en esa oportunidad todavía salimos, los canales de televisión extranjeros, nosotros firmamos
un acuerdo de apoyar al candidato que resulte electo en la primaria. Si el candidato que resulta electo en la primaria está inhabilitado, ponte tú que gane Capriles la elección, nosotros, yo no, independientemente de lo que yo quiera, yo estoy comprometido, estoy obligado. Sería yo un farsante si después que gana uno de los candidatos, que no soy yo, empiezo a buscar excusas para no apoyarlo. Yo lo apoyaré con la misma fuerza que espero que me apoyen a mí si yo soy el que gano la primaria, porque estamos comprometidos a ello. Imagínate que gane Capriles. Ese es nuestro candidato. Ese es nuestro candidato. Y la primera cosa que tendremos que luchar es por su desinhabilitación. La primera lucha electoral será para defender a nuestro candidato de una inhabilitación inconstitucional. Claro, y ya que puso como ¿Dónde? ejemplo a Capriles, ya que puso como ejemplo a Capriles, ¿qué opina usted de esa propuesta que él estaba haciendo de establecer un mecanismo de sustitución de candidato y hizo esa alianza con Manuel Rosales, que pues especula que pudiera ser a quien tendría él como eventual sustituto en caso de que no le levanten la inhabilitación? ¿Cree que hace falta hablar de un mecanismo de sustitución de candidatos cuando la idea es aglutinarse y apoyar 100% al candidato que gane? Mira, ninguna discusión en este momento sobre sustitución de candidatos, mecanismos de sucesión. Hay alguien que lo llama sucesión, como si tuviéramos una monarquía, ¿no? Sí, El hijo, después viene el nieto, qué sé yo. Cualquier mecanismo de esa naturaleza, la discusión en torno a ello, a mi juicio, es extemporánea en este momento. Nosotros tenemos que ir a nuestra primaria con los candidatos que se aceptaron en la primaria. Mira, el reglamento de la comisión de primaria, de la elección primaria, no lo hizo la comisión de primaria. El reglamento de esta elección lo hicieron los partidos de la llamada Plataforma Unitaria Democrática en una reunión muy larga donde decidieron ellos, en su momento, mucho antes de esto, que si algún político inhabilitado quería optar por la candidatura y esa inhabilitación era inconstitucional, podía hacerlo, porque estos partidos no reconocían la inhabilitación inconstitucional de la Contraloría. En el caso que nos ocupa, 3 de los candidatos inhabilitados por la Contraloría se inscribieron cumpliendo el reglamento de la primaria. Es absurdo que nosotros ahora descalifiquemos o busquemos la forma de sustituir a un candidato porque está inhabilitado cuando le dejamos participar. Y cuando claro. yo me adherí, yo no estoy inhabilitado, ni milito en la plataforma unitaria, pero cuando me adherí a la primaria y decidir escribir mi candidatura allí, es porque aceptaba los reglamentos que rigen ese proceso. Mal haría yo ahora Claro. de decir, mira, Capriles no puede, debiera retirarse porque está inhabilitado. Señor, nosotros dijimos que podía participar y nuestra tarea, parte de nuestra lucha, que nuestra lucha, repito, no solo es para ganar las elecciones, es una lucha global, una lucha por los derechos ciudadanos y por los derechos políticos. Gran parte de esa lucha será la lucha por desinhabilitar a nuestro candidato. Además, con la gran fuerza que supone que ese candidato fue apoyado ya no solo por los partidos o por las dirigencias de los partidos, sino por 2, 3 millones de votos. Es decir, es muy importante la fuerza, el refuerzo político a su reivindicación o a nuestra, porque ya en ese momento Sí. será nuestra Ahorita, reivindicación, la de ahora todos. quiero que hablemos un poquito de sus propuestas, ¿no? Ya hablamos de todos estos obstáculos que hay en el camino, quiero que hablemos un poquito de sus propuestas. Vemos tal vez entre todos estos 13 candidatos que hay, pues, todos unidos en cuanto a esa oposición al régimen, pero también hay matices, hay diferencias. Tal vez las más distantes, pudiéramos decir, sería por un lado la de Capriles, que su posición es un poco más socialdemócrata, quizás acercándose un poquito más al socialismo, un poco más rentista, le está en contra de la privatización de PDVSA que propone María Corina, y la de María Corina, por el otro lado, quizás es más de libre mercado, liberal, capitalista. ¿Dónde se ubica Andrés Caleca en cuanto a sus propuestas e ideológicamente? Bueno, mira, Andrés Caleca, en primer lugar, antes de hablar de nuestra propuesta, tiene una larga militancia y formación socialdemócrata. Para lo que eso sirva en el siglo XXI, no sé exactamente para qué sirve a las alturas de la segunda década del siglo XXI. Eso son ideologías propias del siglo XIX y del siglo XX. Todo está en revisión, el mundo está absolutamente
convulsionado desde el punto de vista del pensamiento político, del pensamiento ideológico, etcétera. Un pensador, se me fue el nombre en este momento, pero tiene una frase estupenda. En el siglo XXI las ideologías se han convertido en cadenas. Pero bueno, mi formación es la de una persona socialdemócrata, vengo de allí, cuando milité políticamente en un partido socialdemócrata y sigo siendo en general un socialdemócrata del siglo XX. Trato de actualizarme al siglo XXI, por supuesto, y las discusiones están patentes. Yo, con respecto al programa de gobierno, porque no eres tú, no me has preguntado eso, pero muchos periodistas me han preguntado cuál es su programa de gobierno. Yo digo, mira, yo no puedo tener un programa de gobierno en este momento porque yo no soy candidato presidencial. Yo soy candidato a ser el candidato de una plataforma unitaria que es muy variopinta. El candidato que resulte electo, creo yo, en la elección primaria del 22 de octubre, no debe presentar otra cosa que no sea el programa de la unidad, porque él es el candidato de la unidad y como tú has visto, esa unidad es variopinta. Pero además no solo que tiene que representar al candidato de la unidad, tiene que tratar de conmover al país entero. Necesita atraer a ese 90% venezolano que rechazan a Maduro. Y en ese 90% venezolanos hay chavistas, hay gente de izquierda, hay gente de derecha, hay socialcristianos, hay socialdemócratas, hay anarcocapitalistas, hay gente que es medio ultraizquierdosa. Todo ese país lo tienes que unir. ¿Cómo lograr tú unir a un gran país tan variopinto, incluso desde el punto de vista de los valores y las religiones diversas? Bueno, con un programa de mínimos, porque el próximo periodo constitucional será un periodo de transición. Después, En en todo caso, democracia, tendría que diferenciarse del régimen, ¿no? Porque capaz no se puede sacar al socialismo con más socialismo, ¿correcto? bueno, es que tú lo que tienes es que tú tienes que recuperar dos cosas en el próximo periodo. Tienes que recuperar la república. La república se está desvaneciendo en nuestras manos, a nuestros ojos, pero desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde todos los puntos de vista económico, una república deshaciente, poblacional. Bueno, imagínate tú, el 30% de la población se ha ido del país, se sigue yendo. El país se está disolviendo, se está somalizando. Lo primero es reconstruir la república y lo segundo es redemocratizar la sociedad para que la sociedad posteriormente decida su camino. Ahorita no puede decidirlo, estamos en una autocracia. El socialismo, eso que esta gente llama el socialismo, que no tiene, el socialismo no tiene absolutamente nada, o por lo menos de lo que es la teoría del socialismo, no tiene absolutamente nada, no permite la discusión democrática en Venezuela. Nosotros tenemos que recuperar el país. Yo digo, enfoquémonos en lo que nos une y desechemos lo que nos desune. Tú has puesto un ejemplo, la privatización de PDVSA. María Corina Machado habló en un o alguien del equipo de María Corina Machado, no estoy seguro, habló de privatizar PDVSA. Por cierto, eso se ha recogido desde el punto de vista de la campaña de María Corina y en sus propias palabras. Y Capriles y otros, recuerdo una declaración muy fuerte de Luis Emilio Rondón, que es un dirigente vicepresidente de Un Nuevo Tiempo, rechazaron eso de plano. Yo digo, en el próximo periodo constitucional, vale la pena, cuando tenemos estas dos grandes tareas, reconstituir la república y redemocratizar el país, vale la pena dividir a la nación en torno a la privatización de PDVSA o no de PDVSA, cuando lo que nos interesa y necesitamos agónicamente es la recuperación de la industria petrolera. Con PDVSA o sin PDVSA, no nos interesa con quién. Lo que nos interesa es que Venezuela tiene que producir por lo menos 2 millones de barriles diarios de petróleo porque no hay otra manera de echar a andar el aparato productivo y la gente se nos está muriendo de hambre. La gente se nos está muriendo de hambre y no hay bolsa CLAP para tanta gente. La única manera que tú puedas resolver eso es incrementando violentamente, rápidamente los ingresos de la nación. Y esos ingresos, la única manera que los venezolanos tenemos de hacerlo es con nuestra industria petrolera, felizmente.
felizmente que la tenemos Nos allí. queda muy poquito tiempo, nos queda muy poquito tiempo y quería hacerle una última pregunta para terminar. ¿Quién es para usted su referente internacional en la región? Por ejemplo, Capriles en un momento llegó a decir que sentía simpatía por Lula o por las propuestas de Lula. También ahora han surgido pues muchos que aplauden los resultados en materia de seguridad de Bukele. Y es un fenómeno que no se puede negar en este momento Javier Milei en Argentina. Muy, muy brevemente para usted, Milei, Bukele o Lula. Oye, ninguno de los tres. Se puede, otros, no hay. En tu, en tu Abierta, respuesta no, respuesta abierta entonces, para usted, ¿quién sería un respuesta referente abierta. fuera de Otros, ellos la verdad es tres? que no sé, mira, América Latina está tan convulsionada, tan difícil, todo el continente, todo el continente, pero incluyendo Estados Unidos. Si tú me preguntas ahorita qué prefiero yo, por ejemplo, a Biden o a Trump, te digo a ninguno de los dos. Y es un poco lo que está pasando. Fíjate tú las dificultades para ver el mundo en blanco y negro en esta época, ¿no? Porque el mundo no es en blanco y negro, el mundo es en tonalidades grises. Yo, por ejemplo, comparto mucho de lo que ha hecho Bukele en materia de seguridad. No me gustan sus métodos, pero me fijo en los resultados. Pero al mismo tiempo que me gustan mucho sus resultados, echo de menos la deriva autoritaria que está asumiendo ese gobierno. Entonces no Sí, puedo apoyar a Bukele. En el caso de Lula, bueno, ya sabemos lo que fue Lula. Logró superar la pobreza de gran parte de la población brasileña, pero este Lula es absolutamente distinto a aquel, donde además se cometieron actos de corrupción gigantescos, de los cuales Venezuela fue víctima absolutamente. Tiene una política internacional absolutamente rechazable para mí, por ejemplo, la posibilidad de apoyar a Putin en todos los foros internacionales, poner a Brasil en el contexto de los regímenes autoritarios, en el peso de la discusión universal sobre las relaciones internacionales, eso me hace alejarme de Putin. Milei, sí, sencillamente, no tengo con él ningún elemento de aproximación, ni desde el punto de vista de su no nos queda más planteamiento. tiempo y disculpe que lo interrumpe, le doy las gracias ya porque ya nos van a cortar por aquí. Así que le agradezco mucho a Bueno, Andrés Caleca por habernos acompañado hoy.